Bendiga, iglesia. Antes de iniciar con la predicación, quisiéramos orar por nuestro pastor Sergio, ya que se encuentra enfermo. Así que cierra tus ojos y vamos a orar por él, por su salud en esta mañana. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por nuestro pastor Sergio. Te pedimos, Dios, que tú obres en su salud, Señor, que tú toques cada uno de sus miembros vitales que se encuentran tal vez en esta ocasión enfermos. Le pedimos, Señor, que tú los sanes por completo. Toca desde la cabeza hasta sus pies, Señor. Sánalo de toda enfermedad que él pueda presentar, Dios, porque él es un siervo tuyo que ha bendecido nuestras vidas, Señor. Así que ponemos en tus manos la vida de nuestro pastor Sergio, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y en él amén. Amén. ¿Cómo están, iglesia? Cada que te hacen esta pregunta, el 90% de la gente dice bien. ¿Cómo estás? Bien. De victoria, bendecido. Y yo les hago otra pregunta. ¿Cómo le haces para estar bien? ¿Qué haces tú para estar bien? Y ahí es donde ya no me saben contestar, ¿verdad? El decir estoy bien es un escudo que uno se pone para muchas veces ocultar lo que está pasando realmente en tu vida. El decir estoy muy bien, hermano, de victoria, gloria al Señor. Tal vez sí, tal vez es verdad, pero mucha gente no es cierto. Mucha gente lo usa como un caparazón o un escudo para ocultar todos los obstáculos o todas las situaciones que están viviendo en su vida. Y la siguiente pregunta es, ¿qué obstáculos has tenido en esta semana en tu vida espiritual o en tu vida secular? ¿Qué está obstaculizando? ¿A qué te enfrentaste en esta semana? Tal vez tú decidiste dejar el cigarro, un ejemplo, y llegó alguien y te ofreció fumar. Ese es un obstáculo en tu vida. Tal vez decidiste dejar la copa y llegó alguien y vino a ofrecerte vino y tú decidiste no tomar. Tú venciste obstáculos, o tal vez los obstáculos te vencieron, o decidiste ya no andar en chismes, ya no andar en conversaciones que no edifican, y lo lograste esta semana, o tal vez no, pero tu respuesta siempre va a ser estoy bien, hermano, gloria a Dios, estoy bien, cuando muy dentro de ti sabes que has perdido batallas, que no has ganado todas las batallas. Y eso no está nada bien. Y quiero contarte una historia, una fábula más bien, que nos va a ilustrar el tema que te quiero enseñar el día de hoy. Había un niño muy alegre llamado Leo. Este niño era un niño explorador. Le gustaba caminar en los bosques, le gustaba ir viendo insectos, ir viendo árboles, la naturaleza. Pero un día, mientras Leo, el pequeño Leo, iba corriendo hacia su lugar favorito, él se encontró con una enorme roca, una roca gigantesca. Esta roca estaba bloqueando el sendero donde Leo quería llegar. Leo, como era un niño, pensó, voy a empujar esa roca con todas mis fuerzas y tal vez intente moverla. Leo, ingenuamente, comenzó a empujar esa gigantesca roca. El resultado, fracaso. Comenzó a sentirse frustrado, enojado, triste. No puedo seguir. ¿Cómo es posible que no
pueda mover esta roca? ¿Cómo es posible que justo hoy que quiero continuar explorando por el sendero se haya puesto esta piedra aquí en mi camino? En ese momento, Leo se tira al piso junto a la roca, cruza sus brazos y se pone a llorar sin saber qué hacer. En ese momento, una tortuga llega con su caparazón enorme y Leo, al ver a la tortuga, al ver a Leo tan triste, le dijo con una sonrisa: Leo, los obstáculos son como acertijos. Si tú te quedas mirando la piedra sin hacer nada, el camino va a seguir cerrado. Pero si tú meditas en lo que puedes hacer y lo llevas a cabo, tú descubrirás que siempre hay una forma de avanzar. Leo se secó las lágrimas y le dijo a la tortuguita: ¿pero cómo le hago? Y la tortuguita respondió: Leo, es que no necesariamente tienes que cruzar la roca. Puedes rodearla, puedes buscar otro sendero, o incluso puedes construir algo, agarrar una rama de un árbol y usarla como escalera y pasar por encima de la roca. Pensando el consejo de la tortuga, Leo miró la roca de otra manera y Leo se dio cuenta que si apoyaba sus manos en ella y se sentaba con cuidado, podría treparla. Él utilizó su mochila como impulso y se agarró fuerte y con un poco de esfuerzo logró llegar a la cima de la piedra. Desde lo alto, Leo dio un gran salto hacia el otro lado y al caer se sintió con una gran emoción de saber que lo había logrado. Al final se dio cuenta que gracias a ese obstáculo, él había aprendido a no quedarse sin hacer nada, sino a actuar en medio de los obstáculos. Te hago esta pregunta: ¿cuál es tu obstáculo? ¿Qué te está impidiendo avanzar? ¿Cuál es tu roca que se apareció en el camino, por la cual tú te sentaste a llorar, cruzaste los brazos y te quedaste sin hacer nada? ¿Qué es eso que está bloqueando tu crecimiento espiritual? ¿Qué es eso que te está impidiendo crecer? Déjame decirte que tú le puedes dar el simbolismo que tú quieras a esta fábula. Podemos decir que Leo nos representa a nosotros, que muchas veces no sabemos qué hacer en medio de los obstáculos. La tortuguita puede ser, no sé, un hermano más maduro en la fe que te orienta, etcétera, etcétera. Pero la verdad dentro de esta historia es que nosotros necesitamos del poder creativo de Dios para poder avanzar. ¿Y dónde está ese poder creativo de Dios? En su palabra, hermano. Su palabra es el manual perfecto que Dios diseñó para seguirlo y poder avanzar en nuestra vida espiritual. Pero si tú no conoces o no tienes conocimiento de eso, te va a pasar como Leo. Te vas a sentar, vas a cruzar los brazos, vas a llorar y no vas a saber qué hacer ante cualquier obstáculo. Para eso requieres fe, hermano. La fe, Hebreos 11:1. El autor de Hebreos la define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú sabes que Dios existe. Tú conoces que hay un Dios todopoderoso y eterno. Tienes la certeza.
Y aún así, ante los obstáculos, decides no creerle o decides no hacer nada en tu vida. Decides quedarte sentado y no avanzar, sabiendo que tienes el poder creativo de Dios y de su Espíritu. Pero déjame decirte algo, la fe se debe de ejercitar. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué hizo Leo? Leo, bueno, le dijeron, pues que puedes hacer algo más, no te quedes ahí sentado. Leo ejercitó eso que Dios le había dado, esa inteligencia, el creer que sí podía hacerlo, y avanzó. Debemos ejercitar nuestra fe en Dios. Y sobre todo nuestra fe debe ser puesta en el consumador y el autor de la misma, que es Jesucristo. Y quiero citar a un personaje que es de mis favoritos, que es Daniel. Daniel era alguien que constantemente lo veías ejercitando su fe. Daniel era un hombre que ejercitaba su fe mediante la disciplina y constante obediencia radical, llevando una vida en obediencia y una vida inquebrantable frente a la presión. Y él, en vez de hacerle como Leo, que se sentó a llorar sin hacer nada, él se adaptó a las circunstancias y venció todos los obstáculos en su tiempo. Y te voy a dar algunos obstáculos que Daniel pasó en aquel tiempo en Babilonia. Para los babilonios, el que tú te sentaras a la mesa con ellos a comer, tú automáticamente estabas aceptando sus creencias, su cultura, sus dioses. Y esto Daniel lo sabía perfectamente. Cuando a Daniel lo invitaron a comer con los babilonios, él dijo, no, yo no me voy a sentar con ustedes. Porque él sabía que si sentaba con ellos, él estaba automáticamente desobedeciendo a Dios. Él rechazó la comida y el vino de la corte babilónica para no contaminarse. Demostró su confianza en Dios por encima de todos los privilegios que el rey le da. Imagínate la mesa de los babilonios llena de banquetes, de carne, llena de todo lo más delicioso que te puedas imaginar. Y aún así Daniel decidió no comer con ellos y comer legumbres, semillas y otras cosas. Él venció ese obstáculo porque decidió creerle a Dios. Pero tú sabes que tienes problemas con el alcohol, un ejemplo. Y aún así decides contaminarte. Decides sentarte a la mesa de los babilonios y compartir con ellos y perderte después. Por dar un ejemplo. Tú sabes que tienes problemas con el chisme y aún así decides juntarte en la mesa de los babilonios, en la mesa de los chismosos y contaminarte. Tú sabes que tienes problemas de ansiedad, depresión, tristeza y aún así decides aislarte en tu cuarto sin hablarle a la gente. Te estás sentando a la mesa de los babilonios. Estás decidiendo contaminarte cuando Dios te dice que deposites la confianza en Él. Daniel, otro ejemplo de cómo venció esos obstáculos. Él oraba diariamente de manera pública. Dice la palabra en Daniel 6:10, abre la escritura,
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel para vencer obstáculos era constante en la oración y en la disciplina. Él también daba toda la gloria al Señor. En Daniel 2:20 dice que él daba la gloria al Señor. Antes dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel vencía los obstáculos dándole la gloria al Señor. ¿Sabes algo? Si en esta semana tú no sucumbiste ante una tentación, dale la gloria a Dios. Si tú hace 2 semanas venciste una tentación, dale la gloria a Dios. Daniel le daba la gloria a Dios ante todo. Y de esa manera nosotros vamos a ir venciendo los obstáculos. También dice la palabra que Daniel era valiente. ¿Cuántos de aquí somos valientes? Amén. El cristianismo, hermanos, no es para los cobardes, es para los valientes. Porque, a ver, dile no al pecado. Ese es para valientes. El pecado es agradable ante los ojos, ante los oídos. Pero a ver, dile que no al pecado. El cristianismo es para valientes. Los cobardes sucumben ante el pecado. Dios nos dice constantemente, esfuérzate y sé valiente. No sucumbas ante las tentaciones de este mundo. Y Daniel lo entendía inquebrantablemente, porque él enfrentó crisis extremas como ser arrojado al foso de los leones, pero él mantuvo su confianza absoluta en que Dios estaba en control de su destino. Él decidió creerle a Dios, incluso siendo llevado ante el foso de un montón de leones hambrientos. Igual sus amigos que fueron llevados al horno de fuego. No decidieron hincarse delante del Dios de Nabucodonosor, sino decidieron mantenerse firmes y vencieron todos esos obstáculos, y al final Dios le dio la victoria. Porque Dios respalda al valiente, al que se esfuerza, al que dice no me voy a sentar con los babilonios, no voy a inclinarme ante dioses ajenos, no voy a sucumbir ante los deseos de este mundo, no voy a caer en pecado, porque yo confío en Dios y voy a vencer todos los obstáculos, porque mi Dios es más grande que mi propio deseo. Eso lo entendió Daniel. Daniel tenía claro lo que era tener la confianza en Dios. Tal vez tu roca, volviendo a la historia de Leo, tenemos obstáculos en nuestra vida que se ponen en el camino, pero muchos de ellos, déjame decirte, nosotros los ponemos. Muchas veces un obstáculo para seguir a Dios eres tú mismo. La flojera. La flojera de buscar a Dios obstaculiza tu fe, tu crecimiento espiritual. Ve lo que dice Proverbios 13:14. Proverbios 13:14 dice, el alma del perezoso desea mucho y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Un obstáculo para buscar de Dios y crecer en la fe muchas veces es, me da flojera. Es que otra vez el reto de la Biblia, qué flojera. Es que ir a la iglesia los domingos, los miércoles, qué flojera. ¿Te da flojera ayunar? No, ¿cómo voy a dejar de comer un día?
qué flojera, ¿no? ¿No? Qué flojera dejar de comer. Te da flojera orar. Incluso muchos podemos caer en dejar la oración 5 minutos antes de dormirnos y nos quedamos dormidos porque ya nos dio la flojera. Hay obstáculos que nosotros mismos nos ponemos para avanzar. Pero ahí está un ejemplo claro, Daniel. Daniel no oraba 5 minutos antes de dormir. ¿Oraba cuántas veces al día? 3. ¿Cuántas veces al día comes tú? 3. Entonces, si alimentas al cuerpo 3 veces al día, mucho más el espíritu hay que alimentarlo también. Y no te estoy diciendo esto, querido hermano, amigo, para ponerte una carga. No. Esto Dios nos quiere decirnos que con esto nosotros vamos a estar fuertes para vencer obstáculos. Otro obstáculo puede ser el miedo. El miedo es una emoción básica. Tenemos 5 emociones básicas. Si has visto la película Intensamente, el miedo es una emoción básica que nos ayuda a la supervivencia, ¿no? Estar atentos ante el peligro. Pero ¿qué me dices del miedo irracional? Del miedo, yo te estoy hablando de un miedo a no creerle a Dios. El miedo de no saber qué va a pasar mañana. El miedo a la muerte, tal vez. Muchos no hablan de la muerte porque ya me dio miedo. Cuando para un cristiano la muerte es, pues, la muerte física es estar delante de la presencia de Dios. Pero no hay que hablar de la incertidumbre ni de los catástrofes en el mundo, porque empieza un temor y empieza una desconfianza en Dios. Las noticias, el gobierno, tantos problemas que ves en las noticias en México y en el mundo, todo eso hace que nosotros temamos y empezamos a perder la confianza en Dios y comenzamos a ver esa roca enorme que nos impide avanzar. Cuando la Biblia dice muchos versículos, no te sé decir el número, pero en repetidas veces Dios te dice, no tengas miedo, no temáis. Salmo 56:3 es uno de ellos, dice, cuando siento miedo, pongo mi confianza en ti. Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios te dice, no tengas miedo, yo voy contigo. Yo voy contigo ante las tentaciones, yo voy contigo ante las pruebas, yo voy contigo ante las circunstancias. Pongamos nuestra confianza en Dios. Otra piedra en tu camino, otra roca gigante que está obstaculizando que tú avances en ese camino de la fe, puede ser el afán al entretenimiento. En promedio se estima que un joven pasa de 5 a 7 horas frente a una pantalla. Es mucho tiempo. Vas a los restaurantes y ves a las familias con sus tablets. Ahí todos con sus tablets, ni se hablan, ni ven la comida. Nada más están todos ahí con su tablet. Cuando la comida debería ser un momento de convivencia. ¿Cómo te fue en el día, esposa, hijos? ¿Cómo les fue? ¿Qué novedades hay? ¿Qué les puedo ayudar? ¿Cuáles son sus planes, sus metas? Pero no. Estamos ahí en las tablets, en los teléfonos, que nos impiden crecer nuestra fe como familia. Yo, empecé con mi familia un trato, ¿verdad? Cada que comamos, dejen sus teléfonos. Ya que terminemos de comer juntos, ahora sí pueden ver un rato sus redes o sus teléfonos.
pero apartemos un tiempo con nuestra familia en comunión, porque eso también obstaculiza nuestra fe familiar. Estás muy ocupado en las redes sociales, en los TikToks, en los videojuegos. No se diga ahorita que está el mundial, ¿verdad? Estás muy ocupado con el mundial. Que eso te aparta de tener un tiempo con Dios. Y no te estoy diciendo que sea malo, no. Es bueno entretenerse, es bueno distraerse un rato, pero lo que te estoy diciendo es el afán hacia el entretenimiento que te impide buscar a Dios. ¿Y qué pasa? Viene una piedra en el camino, una roca gigante en el camino, y no estás fortalecido porque estuviste más tiempo en el celular, en el entretenimiento. Fíjate lo que dice Efesios 5:15 al 16. Efesios 5:15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios nos dice, seamos buenos mayordomos del tiempo para avanzar en nuestra fe. El mal uso de nuestro tiempo es un obstáculo para que tú y yo podamos crecer espiritualmente. Otra piedra enorme que puede aparecer en tu camino es la idolatría. La idolatría es lo que le quita el primer lugar a Dios en tu vida. Y esta es una roca gigantesca, enorme. La idolatría puede ser la vanagloria de la vida, la fama, el amor al dinero, los placeres carnales sin límite, o que también le des más poder o gloria a otra persona, a un ídolo o a un falso Dios. ¿Sabes? La Biblia condena fuertemente la idolatría. La describe como adoración a dioses falsos, la veneración a imágenes hechas por el hombre, el apego excesivo a las riquezas o a los deseos carnales. Las Escrituras nos advierten sobre sus consecuencias espirituales y llaman a los cristianos a mantenernos fieles únicamente a Dios. Fíjate lo que dice Éxodo 20 del 3 al 5. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Si algo gobierna más a tu mente que si tu mente está siendo gobernada por algo y le está quitando el lugar a Dios o el primer lugar a Dios, entonces eso es idolatría. Y es un obstáculo que no nos permite crecer en la fe. El exceso de trabajo, o workaholic que les llaman los workaholics, eso también es un obstáculo para tu fe. Tienes 2, 3, 4 trabajos, dices es que no me alcanza, es que necesito trabajar más. Y de 24 horas al día tal vez trabajas 18 o 19. Y ya llegas tan cansado a tu casa que ya ni oras ni lees la Biblia, mucho menos a la iglesia. El trabajo en exceso es el estar tan ocupado en los afanes del mundo, también es un obstáculo que nos impide buscar a Dios. El trabajo dignifica. Dios dice en su palabra, el que no trabaja, pues que no coma, ¿verdad? No te estoy diciendo que el trabajo sea malo, pero el exceso de trabajo, el afán de este mundo, eso es lo que te quita tiempo para crecer espiritualmente y buscar a Dios. Recordarás aquel pasaje en el Éxodo donde está el pueblo judío bajo el yugo de los egipcios. ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron los egipcios? Este pueblo crece constantemente en número y se hacen más fuertes. Vamos a darles más trabajo para quitarles más tiempo y que no busquen a Dios.
porque los egipcios sabían que el pueblo judío se estaba fortaleciendo cada vez que buscaban más a Dios. Y ahora, en lugar de darles el ladrillo completo, ahora ellos tendrían que hacer la mezcla y todo para hacer los ladrillos y edificar toda la ciudad egipcia. Y ahora el pueblo de Dios tenía menos tiempo para buscarle. Dios me habló en esta palabra y me dijo personalmente a mí: hay veces nosotros somos nuestros propios faraones. Ni siquiera otro, Uno es muchas veces su propio faraón. Ay, ¿y si ahora hago esto? ¿Y si ahora me meto en esto? ¿Y si ahora le invierto otras 4 horas en esto? Y te pones más trabajo, más carga. Cuando Dios te da lo necesario para vivir y vivir bien con lo que Él te da. ¿Y qué pasa? Vienen las rocas, las piedras en tu camino. Y el afán al trabajo no te va a salvar. Muchas veces el dinero no te va a salvar. Ayer hablaba con unos amigos, fuimos a visitarlos a su casa, y una de ellas me dijo, había un influencer, algo así, que ganó 40 millones de pesos, algo así, ganó mucho dinero, pero su mamá contrajo una enfermedad muy grave, gravísima, que ni esos 40 o quién sabe cuánto, era mucho dinero, no pudo cubrir toda esa enfermedad. Porque hay veces que el dinero o los afanes de este mundo no logran vencer obstáculos. Y ahí es donde tú y yo vemos el poder de Dios. Otro obstáculo que puede impedir que crezcas tú y yo, que crezcamos, puede ser lo que piensa la gente de ti. Y eso es para los que nos preocupan el qué dirán. Ahí habemos o habrá gente que les preocupa el qué dirán. Híjole, es que pues yo traigo unos tenis pues no tan buenos, ¿verdad? Y mis amigos puros Adidas y Nike, ¿qué dirán? Híjole, es que pues mis amigos andan en otros países y yo pues nada más voy aquí a mi pueblo, ¿no? ¿Qué dirán? O híjole, es que pues yo no voy a restaurantes tan ostentosos, no, pues yo tengo lo necesario. ¿Qué dirán? Gente que se endeuda pagando fiestas impresionantes para hacer quedar bien a la otra gente, y después el que queda mal es uno, porque te importa mucho el qué dirán, pero no te has preguntado ¿y qué dirá Dios de mí? Te preocupa el qué dirá la sociedad, pero te has preguntado ¿qué Dios piensa de mí como hijo suyo? Eso es lo que nos debe de importar más, el qué piensa Dios de mí antes de los demás, hermanos. Porque si yo estoy bien con Dios, estoy bien con mi relación con Él, entonces voy a estar bien con los demás. Y voy a tomar buenas decisiones, y voy a tratar bien al otro, y voy a poder amar al otro, y voy a poder dar amor, porque yo he recibido amor de parte de Dios. No es al revés. Eso puede obstruir también tu crecimiento espiritual. Lo que la gente piensa de ti también. Ay, es que mira, ahí viene el aleluyo, ahí viene el cristiano, ahí viene el hipócrita, el persinado, no sé, o como te hayan dicho, el que le lavaron el cerebro. Y tú empiezas a creer
todas esas cosas y tu fe empieza a menguar y a decir, caray, ¿será que estoy mal? ¿Será que sí me lavaron el cerebro? ¿Será que sí? Pues todos han de estar bien y yo mal. Comienzas a menguar tu fe porque le crees a la otra gente y no le crees a Dios. Y te voy a dar el ejemplo de Daniel. ¿Cuántos se arrodillaron ante el rey de Nabucodonosor? Miles se arrodillaron ante ese Dios falso. Y Daniel y sus amigos decidieron ser valientes y decir, no, yo no me voy a arrodillar ante ellos porque yo deposito mi confianza en Dios. Incluso cuando el mundo te diga, es que eres un fanático religioso, es que tu fe, es que esto, el otro, tú ten más confianza en Dios porque Él es el único que va a salvarte de todos los obstáculos y de la muerte. Ve lo que dice 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Si tú le has entregado genuinamente tu vida a Cristo, vas a padecer persecución. Ya no como en la antigüedad, que los mataban, que los llevaban a los leones a que les dieran de comer a los leones. Ya no como en la antigua Roma. Pero nuestra persecución ahorita es la oposición, el ataque, la crítica. El mundo, el sistema, el cacos, el sistema de este mundo. Hay tres oposiciones en este mundo. El cosmos, que es el sistema caído de este mundo, la sarx, que es la carne, y el cacos, que es el enemigo, el diablo. Esa es nuestra oposición y nuestra persecución actualmente. ¿Cómo la vamos a vencer? Poniendo y depositando nuestra fe en Dios. El contexto en el que estás. Eso, híjole, no favorece mucho tampoco a tu crecimiento en la fe. Tal vez estás viviendo en una colonia donde hay mucho pecado, mucho vicio. Pero déjame decirte que la palabra dice que donde abundan las tinieblas, sobreabunda la gracia. Y tal vez tú puedes decir, Señor, es que yo soy el único cristiano en mi familia, en mi colonia, todo el mundo está tirado a los vicios, y yo, Señor, pues, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Tú te estás poniendo ese obstáculo porque tú ves la mayoría de la gente y tú eres minoría. Pero ¿cuántas veces el Señor ganó batallas a otros pueblos opresores siendo minoría? ¿Cuántas veces con mucho menos gente pudieron vencer a miles de pueblos extranjeros que opresaban al pueblo judío? No te interese a ti si eres minoría o si eres el único cristiano en tu colonia, en tu ciudad, en tu familia. No te interese eso, porque Dios incluso puede usar tu vida para impactar a toda esa colonia, a toda esa calle, a tu familia. Que no te importen los números. Lee el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de milagros, de cómo Dios con poca gente hizo grandes cosas, venció a grandes ejércitos e hizo grandes milagros. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos creer que Dios con una minoría puede hacer grandes cosas? Hay mucha gente que no conoce de Cristo. El 30% de la población mundial somos cristianos. Imagínense, hay un 70% que no conoce de Cristo. ¿Tú crees que Jesús quiere que ese 70% se pierda? Claro que no. Por eso Dios nos ha enviado a vencer esos obstáculos y dentro del contexto en el que estemos, vencer en el nombre de Dios. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente,
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ciertamente todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que el pecado es muerte, pero la diferencia entre los que tienen a Cristo y los que no es su gracia salvadora, porque a través de ella puedo vencer el poder del pecado. Las circunstancias en las que estás puede ser otra piedra en tu camino, el divorcio, enfermedad, falta de empleo, perdiste un familiar, no sé, eso te puede lastimar y te puede obstaculizar que crezcas en tu fe. Pero Santiago 1:2-3 nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Mientras más leas la palabra, más obstáculos vas a tener. Mientras más leas la palabra y te enfrentes a más obstáculos, más fácil vas a saber qué hacer. Vas a saber rodear la piedra, trepar la piedra, crear algo para saltar encima de la piedra, y no te vas a quedar sentado de brazos llorando, porque estás lleno del conocimiento y de la presencia de Dios. Sí, hermano Pablo, pero usted nunca ha pasado por lo que yo pasé. Tal vez no, pero yo sí te puedo decir que Dios es más grande que todo lo que nos pueda pasar. Y yo lo creo. ¿Tú lo crees? Al pasar diversas pruebas o tribulaciones, cada vez veremos más el poder de Dios. Otro obstáculo, ya con esto termino, en tu camino pueden ser las creencias de este mundo, del cosmos, del sistema caído de este mundo, ¿no? Ya viste las noticias o te sentiste tan desesperado, desesperada, que fuiste a pedir consejo a la amiga, a la comadre, etcétera, etcétera. Y eso te llevó a malas decisiones por no estar bien cimentado en la palabra, ¿no? Dios te dice: créeme a mí, porque yo te doy la salida a ese obstáculo. Tal vez le creíste más al amigo, incluso al horóscopo o a la revista, le creíste más que a Dios. Cuando Dios te dice: créeme a mí, porque yo te voy a dar la salida. Cierra tus ojos, iglesia. Quizás estés en la situación de Leo, este personaje que te comentaba, que te conté, y estás tratando con esa roca que no puedes mover. La trataste de empujar y no pudiste. Te sentaste a llorar y cuestionaste: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero hoy Dios te está diciendo: yo te doy el conocimiento, yo te doy la sabiduría, yo te doy la herramienta para que tú sepas qué hacer. Rodea la roca, trepa la roca. Ejercitemos nuestra fe. Ejercitemos la fe para que sepamos qué hacer en momentos de angustia en nuestra vida. Ejercita tu fe para que sepas qué hacer en caso de pruebas. Si algún obstáculo, por más difícil que se vea, no te alejes, ni te apartes. Vuelve a intentar. Pero para eso necesitas fe. ¿Y en quién vamos a depositar nuestra fe? ¿En el hombre? ¿En un ídolo? ¿En un famoso? De ninguna manera. Seamos como Daniel, aquel varón que Dios, a pesar de los obstáculos que vivió en Babilonia, supo vencerlos y se apartó y puso su confianza y su fe en Dios. Seamos como ese varón de la Biblia, como Daniel. Ya no nos sentemos más con los babilonios.
Ya no nos contaminemos más con los afanes de este mundo y fijemos nuestra fe en el autor y consumador de la fe, quien es Cristo Jesús. Y yo quisiera hacer un llamado. Si hay alguien que aún no ha depositado su confianza o su fe en Cristo, me gustaría que levantes tu mano. Si vienes por primera vez, queremos orar por ti, queremos bendecirte. Queremos decirte, ¿sabes qué? No te vamos a engañar. Habrá pruebas, habrá sufrimiento en tu vida. Pero si tienes a Dios, sabrás qué hacer y podrás vencer los obstáculos en su nombre, no por tus fuerzas, sino en su nombre. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta oración esta tarde? Lo invito a que pase aquí al frente, queremos orar por ti. Amén, amén. Adelante, adelante. Adelante, adelante. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta oración de fe? Solo es una oración, solo es una oración. Solo queremos orar por ti, que tú deposites tu confianza, tu fe en el Señor. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Ok, cierra tus ojos, iglesia. Señor Jesús, en este día yo te acepto como mi Señor y suficiente Salvador. Reconozco que he pecado, pero ahora decido depositar mi confianza y fe en ti. Espíritu Santo, ven a mí, consuélame, enséñame, guíame todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.